La noche estaba detenida cuando él empujó lentamente la puerta del almacén vacío. La luz tenue de una linterna recorría el suelo, revelando un rastro sinuoso que parecía moverse incluso cuando el aire permanecía inmóvil. La serpiente esperaba en silencio, inmensa y atenta, como si comprendiera que ese sería el punto final de un plan que había crecido en la oscuridad durante años. El ambiente era tan denso que cada sonido se hundía antes de llegar a las paredes. Él avanzó despacio, sosteniendo una caja de transporte con manos que ya no temblaban. La serpiente levantó la cabeza con un gesto mínimo, casi ceremonial, como si reconociera al hombre que había aprendido su ritmo, su lógica y su manera de leer el mundo. En sus ojos había una inteligencia primitiva, una percepción capaz de atravesar cualquier máscara humana. Ese encuentro no era casual. El hombre caminaba guiado por una vida destruida por una mentira. La serpiente, por un instinto que jamás conoce la compasión. Entre ambos existía un pacto silencioso, construido a partir de noches de observación, paciencia y un entendimiento profundo. A veces, la naturaleza es la única fuerza capaz de equilibrar lo que los humanos rompen. A pocos metros, el enemigo respiraba sin sospechar nada. El aroma caro de su colonia, el crujido de los zapatos nuevos sobre la gravilla, la seguridad con la que se movía. La serpiente inclinó el cuerpo, percibiendo vibraciones que ningún ser humano habría detectado. El hombre cerró los ojos por un instante, escuchando el suave roce de las escamas en el suelo. Cuando la silueta del enemigo cruzó el umbral, la serpiente tensó todo su cuerpo. Y en ese instante, quedó claro que nada volvería a ser controlado por manos humanas. Era la naturaleza quien estaba a punto de decidir. Para comprender lo que ocurrió aquella noche, es necesario retroceder. Porque esta no es solo una historia de venganza. Es el retrato de cómo un hombre común fue quebrado, reconstruido y transformado por un mundo que casi nadie conoce. El mundo de las serpientes venenosas. Durante años, él fue un trabajador ejemplar, responsable, dedicado, enamorado desde la juventud de una sola mujer. Pero todo se derrumbó cuando un rival, movido por celos y ambición, decidió destruirlo antes de perder lo que deseaba. Falsificó documentos, inventó un desfalco y manipuló a la directiva hasta convertir una mentira en una condena. 2 años de prisión mientras el enemigo se casaba con la mujer que él amaba. Cuando salió no quedaba casi nada. Un padre de 2 hijos sin empleo, sin reputación y sin oportunidades. Ninguna empresa quería contratar a alguien con antecedentes. Las puertas se cerraban una tras otra hasta que apareció una única vacante. Asistente en el sector de serpientes de un zoológico local. Un rincón olvidado, húmedo y silencioso, donde pocos querían trabajar. Allí encontró un universo inesperado. Serpientes que rastreaban calor, que interpretaban vibraciones, que atacaban con precisión quirúrgica. Predadoras puras, ajenas a las mentiras humanas. Ese entorno se convirtió en su refugio y su escuela. Con el tiempo se volvió el único capaz de manejar a las especies más peligrosas del recinto. 3 años después, el enemigo regresó a la ciudad convertido en un hombre poderoso. Y una frase escuchada en el laboratorio resonaba cada día con más fuerza. Una gota de veneno podía matar a un adulto en menos de 1 hora. Antes de continuar, comenta desde qué país y ciudad nos ves y cuántos años tienes. Y suscríbete, porque aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a narrar. La historia no comenzó en el zoológico ni en el silencio de los terrarios húmedos. Comenzó mucho antes, en una oficina iluminada por luces frías, donde el protagonista pasaba horas revisando números, informes y presupuestos. Era un hombre de rutina estable, de vida predecible, dedicado al trabajo y profundamente enamorado de la misma mujer desde su juventud. Nada en su conducta sugería peligro, ambición desmedida o una sombra que amenazara su estabilidad. Sin embargo, otro hombre sí la veía. Y en silencio, ese hombre construía una tormenta destinada a destruirlo por completo. El rival observaba la vida del protagonista con una mezcla venenosa de envidia y deseo. Para él, el mundo era un tabuleiro donde cada movimiento debía servir a su ascensión pessoal. Veía en el protagonista todo lo que no conseguía tener: respeto, serenidad, una reputación sólida y sobre todo el afecto sincero de la mujer que ambos amaban.
Ese triángulo invisible alimentó una chispa oscura que pronto se transformaría en una mentira cuidadosamente elaborada. Cifras alteradas, documentos falsificados, movimientos bancarios inventados. Cada pieza del fraude fue colocada con precisión quirúrgica hasta crear una versión convincente de un crimen que nunca había ocurrido. Cuando el escándalo estalló, nada pudo detener la caída. Las cámaras mostraban su rostro mientras lo escoltaban fuera del edificio. Los periódicos repetían una misma narrativa diseñada para destruir cualquier defensa. Lo que más lo golpeó no fue la condena, sino la certeza de que había sido traicionado por alguien que se aproximaba a él con una sonrisa calculada. La justicia lo sentenció a 2 años de prisión, y mientras él aprendía a sobrevivir tras los barrotes, su enemigo celebraba un matrimonio con la mujer que el protagonista había soñado algún día desposar. Al recuperar la libertad, su vida estaba en ruinas. Su reputación había desaparecido, sus ahorros también, y su futuro se volvía una sombra impenetrable. Cuidar de sus 2 hijos era un acto de resistencia diaria. Las puertas laborales se cerraban sin siquiera escuchar sus explicaciones. Para la ciudad, él no era más que un expresidiario intentando reintegrarse sin éxito. Fue entonces cuando apareció la única oportunidad capaz de ofrecerle un respiro, aun cuando nadie la quería. El zoológico local precisaba de un asistente en el sector de serpientes venenosas, un área apartada, húmeda, donde los visitantes raramente entraban. Aquel lugar no estaba diseñado para el público general. Los pasillos eran estrechos y el aire estaba impregnado de olor a desinfectante, hojas húmedas y piel reptil muda. Las luces eran tenues, apenas suficientes para iluminar los terrarios. En su interior se movían criaturas de mirada antigua, serpientes que parecían conservar la memoria de eras olvidadas. Entre ellas había especies exóticas recién llegadas, víboras de foseta con fosetas térmicas brillando bajo la luz, cobras capaces de escupir veneno a más de 2 metros, serpientes de cascabel cuyos músculos tensos podían responder a la vibración mínima de un paso humano. El protagonista empezó limpiando cristales, cambiando el agua y observando cómo esas criaturas se deslizaban entre troncos y piedras artificiales. Había algo hipnótico en la manera en que se movían, un ritmo silencioso que parecía desafiar la lógica humana. Pronto comenzó a notar detalles que otros empleados ignoraban, la forma en que una serpiente detenía su respiración cuando percibía calor cercano, el momento exacto en que decidía atacar, la diferencia entre una postura defensiva y una predatoria. Aquella conexión inesperada comenzó a llenar un vacío que había cargado por años. Los biólogos percibieron su atención casi obsesiva y lo integraron poco a poco en las tareas más técnicas. Aprendió a manejar herramientas especializadas, a sujetar serpientes con seguridad, a controlar temperaturas que influenciaban el metabolismo del veneno. Se convirtió en un observador excepcional. Veía cada serpiente no solo como un animal peligroso, sino como un organismo diseñado para sobrevivir con perfección letal. Mientras más aprendía, más entendía que la naturaleza no perdona, pero tampoco miente. A diferencia del mundo humano, las serpientes actuaban según reglas claras. Fue durante una extracción de veneno que escuchó la frase que marcaría el inicio de todo. El investigador sostuvo un frasco minúsculo lleno de líquido dorado y dijo con calma científica que una sola gota podía matar a un adulto en menos de 1 hora. Ese conocimiento permaneció en su mente como un eco persistente. No lo buscó, pero algo profundo, algo enterrado bajo años de injusticia, despertó. 3 años después, el enemigo regresó a la ciudad. Lo hizo en autos importados, rodeado de riqueza, con una seguridad arrogante que evidenciaba que jamás había pensado en pagar por lo que había hecho. El protagonista lo encontró por acaso durante una visita guiada en el zoológico. No hubo hostilidad, apenas un saludo distante. Pero más tarde, en una conversación informal, el enemigo reveló la verdad con una frialdad que perforó cualquier resto de humanidad. Admitió que arruinó su vida por celos. Admitió que manipuló toda la situación. Admitió que la mujer solo se casó con él porque su rival había sido eliminado del camino. En aquel instante, algo en el protagonista se quebró de manera definitiva. Y mientras esa revelación ardía en su mente, al mismo tiempo escuchaba el sonido familiar de las serpientes moviéndose detrás del vidrio. Era como si el mundo animal, silencioso e implacable, estuviera escuchando junto a él. Por primera vez, una idea tomó forma con la claridad de un destino inevitable. Entendió que la justicia humana nunca compensaría lo que le habían arrebatado. Pero la naturaleza, con su lógica fría y perfecta, podía hacerlo. Fue allí, en ese corredor húmedo, bajo la mirada fija de una serpiente que lo observaba desde el interior del terrario, que la historia realmente comenzó.
Una historia de supervivencia, rabia contenida y una venganza que no sería ejecutada por manos humanas, sino por un predador nacido para matar con precisión absoluta. El zoológico donde el protagonista trabajaba estaba construido sobre un terreno que había sido, décadas atrás, una zona pantanosa, aunque los visitantes jamás lo percibían. Bajo el concreto existía todavía un eco húmedo, un residuo de humedad que alimentaba microclimas invisibles. Esa atmósfera era perfecta para las serpientes. Temperaturas estables, luz controlada, vibraciones mínimas. Un ambiente tan silencioso que cualquier movimiento adquiría un peso dramático. Para los animales, aquel lugar era un refugio. Para el protagonista, era un templo donde la naturaleza revelaba verdades que los humanos intentaban ignorar. La sala de serpientes venenosas estaba diseñada como un sistema cerrado. El aire era filtrado constantemente, manteniendo niveles de humedad que imitaban selvas tropicales y bosques subtropicales. Las luces no eran estáticas, seguían ciclos calibrados para simular amaneceres y atardeceres. Esa precisión no era un lujo, era una necesidad para serpientes cuyo metabolismo dependía directamente del ambiente. Un error de 5 grados podía transformar una serpiente tranquila en una máquina de ataque imprevisible. En ese ambiente, la serpiente que se tornaría central en la historia comenzó a destacarse. No era la más grande ni la más vistosa, pero tenía una mirada que parecía absorber cada movimiento. Su cuerpo, de un verde profundo salpicado de tonos ocres, se deslizaba con perfección inquietante. Cuando estaba en reposo, parecía una escultura viva. Pero al mínimo estímulo, esa quietud se convertía en explosión controlada. Los biólogos la reconocían como una de las especies más inteligentes del recinto, capaz de memorizar rutas, anticipar movimientos y ajustar su estrategia de caza con un nivel de precisión que sorprendía incluso a investigadores experimentados. El protagonista se sentía atraído por ese animal desde las primeras semanas. No sabía explicar por qué. Mientras otras serpientes reaccionaban a patrones previsibles, aquella parecía observar, evaluar, decidir. A veces, él tenía la sensación de que ella lo esperaba. Cuando entraba en la sala, encontraba su cabeza ligeramente elevada, las pupilas estrechadas, como si lo estuviera midiendo. Y en ese intercambio silencioso comenzó a surgir una conexión difícil de definir. No era afecto, tampoco era miedo. Era algo más primitivo. Como si dos criaturas, tan distintas y distantes, compartieran la misma lenguaje invisible de la sobrevivencia. Con el paso de los meses, esa serpiente se convirtió en una especie de guardiana del recinto. Sus movimientos eran tan suaves que apenas perturbaban el aire, pero cuando atacaba a un ratón de laboratorio, lo hacía con una firmeza absoluta, un golpe que parecía premeditado por una inteligencia ancestral. El protagonista la observaba cada día, comprendiendo cada vez más la lógica silenciosa que guiaba sus acciones. No actuaba impulsivamente, esperaba. Buscaba señales, calculaba su distancia, elegía el momento exacto. Detrás de esa perfección había un ambiente que la fortalecía. El zoológico había acumulado durante años un historial de errores humanos. Terrarios mal sellados, fugas de pequeñas especies, contaminaciones cruzadas, incubadoras donde serpientes jóvenes habían desarrollado comportamientos anormales. Aquellas fallas, sumadas a décadas de adaptación constante, habían transformado algunas especies en predadores aún más refinados que sus equivalentes salvajes. La serpiente central no era una mutación en el sentido tradicional, pero sí era una criatura moldeada por un entorno que amplificaba cada ventaja evolutiva, cada rasgo predatorio, cada instinto. El protagonista entendió que ese lugar no criaba monstruos por accidente, criaba sobrevivientes, animales adaptados a la inestabilidad del mundo humano. Serpientes que, sometidas a rutinas artificiales, desarrollaban una sensibilidad extrema a movimientos, olores y vibraciones. Esa sensibilidad era precisamente lo que las convertía en herramientas perfectas para un plano de venganza que aún no existía por completo en la mente del protagonista, pero que ya comenzaba a formar raíces profundas. Había noches en las que él se quedaba sociño en la sala, sentado en un banco de metal, observando a la serpiente deslizarse lentamente por su terrario. Cada uno de esos momentos contribuía a un entendimiento que trascendía palabras. Él había perdido su dignidad, su vida familiar, su pasado. Ella había perdido la libertad de la selva, condenada a un ambiente artificial creado por humanos. Ambos existían en mundos que no habían elegido, y ambos se habían adaptado para sobrevivir. En ese espejo silencioso, la serpiente se convirtió en símbolo, una criatura que no necesitaba del lenguaje para expresar lo esencial. La naturaleza responde, tarde o temprano, a todo lo que se le arrebata.
El enemigo, que ignoraba esas fuerzas, había criado su propio predador sin saberlo. Cuando el protagonista comprendió eso, algo cambió definitivamente dentro de él. La serpiente no era solo un animal dentro de una caja de vidrio. Era la forma física de algo que él había olvidado. Instinto puro, precisión, lógica brutal sin corrupción. Y fue en ese ambiente, con esa serpiente observándolo desde su sombra verde, que el primer germen del acto final comenzó a tomar forma. La serpiente que observaba desde el interior del terrario no era una criatura común. Sus movimientos tenían una precisión que superaba el instinto básico. Cada vez que el protagonista se acercaba, ella elevaba ligeramente la cabeza y ajustaba la orientación de sus escamas para captar la mínima vibración. Esa capacidad de lectura sensorial era resultado de miles de años de evolución, pero también de algo más reciente y oculto, la influencia de un ambiente artificial que la había convertido en un predador aún más afilado que sus congéneres salvajes. En la naturaleza, cada serpiente perfecciona sus habilidades a través de la necesidad constante de sobrevivir. En el zoológico, esa necesidad no existía. Sin embargo, las serpientes no se volvían pasivas. Al contrario, desarrollaban formas alternativas de activación. Algunas aprendían a rastrear movimientos de manera más fina debido a la falta de presas vivas. Otras, confinadas en espacios limitados, afinaban su agudeza sensorial hasta niveles extraordinarios. La serpiente central, aislada en un terrario climatizado, había transformado esa falta de estímulos en una ventaja. Su capacidad para detectar el más leve cambio en el aire la convertía en un arma perfecta. El protagonista notaba esos detalles con una mezcla de admiración y respeto. A diferencia de los demás empleados, él no la veía solo como un reptil peligroso, sino como una entidad que había aprendido a decodificar el entorno con una eficiencia que rozaba lo sobrenatural. A veces, cuando él entraba en la sala después de un día difícil, la serpiente ya estaba en posición de observación antes de que él pronunciara una palabra. Era como si conociera el ritmo de sus pasos, la forma en que su respiración cambiaba en función del estrés, e incluso la tensión que llevaba en la mirada. Con el tiempo, los biólogos comenzaron a reportar un aumento de comportamientos anómalos en varias serpientes del sector. No eran conductas agresivas, sino un tipo de hiperactividad silenciosa. Las serpientes se movían con más frecuencia, recorrían los terrarios con patrones circulares incompletos, elevaban la cabeza con mayor frecuencia al detectar movimientos detrás del vidrio. Algunos atribuyeron ese fenómeno a cambios en la ventilación. Otros pensaron en vibraciones externas. Nadie consideró que pudiera tratarse de adaptación extrema. Nadie excepto el protagonista. Él sabía que las serpientes estaban respondiendo a estímulos que los humanos no percibían. Lo había observado durante meses. Los cambios de comportamiento coincidían con las horas en las que grupos grandes de visitantes pasaban cerca del recinto. Las vibraciones de los pasos, los teléfonos, la música distante, todo eso creaba un entorno lleno de señales mínimas que las serpientes absorbían. Y la serpiente central era la que mejor traducía esas señales en decisiones. Durante un experimento rutinario de alimentación, los biólogos descubrieron algo inquietante. La serpiente central, que siempre atacaba la presa en menos de 4 segundos, había anticipado el movimiento del ratón antes de que éste fuera liberado. La precisión fue tan asombrosa que los investigadores pausaron el procedimiento para revisar cámaras internas. Allí, Day observaron un comportamiento jamás registrado. La serpiente había tensado su cuerpo antes de que la caja de transporte fuese abierta, como si pudiera predecir el momento exacto en que la presa entraría en su territorio. Aquello era más que instinto. Era cálculo. El protagonista fue el primero en comprender lo que eso significaba. La serpiente no había aprendido a prever la presa. Había aprendido a prever al ser humano que manipulaba la caja. Era una lectura fina de emociones, tensión muscular y microgestos. Animales peligrosos desarrollan ese tipo de percepción cuando sus capacidades sensoriales son llevadas al límite. La serpiente se había convertido en una intérprete del comportamiento humano, algo extremadamente raro en reptiles. Ese tipo de habilidad suele aparecer en especies sometidas a entornos donde la interacción con humanos es constante pero impredecible. El zoológico había sido el laboratorio involuntario de esa evolución. Con el tiempo, los ataques en la naturaleza comenzaron a aumentar en la región. Algunos animales salvajes aparecían muertos cerca de canales de riego. Otros desaparecían sin dejar rastro. Los guardias forestales reportaron un incremento en la presencia de serpientes en zonas donde no eran comunes. Esos eventos parecían desconectados del zoológico, pero el protagonista observó un patrón. Las serpientes capturadas fuera del recinto mostraban un comportamiento similar al de la serpiente central. Eran más rápidas, más precisas, más reactivas. Era como si el ambiente artificial del zoológico hubiera filtrado un instinto especial hacia la población salvaje.
La serpiente central, sin embargo, era distinta. No solo reaccionaba, observaba, tomaba decisiones. Su ascenso como predador no tenía precedentes, y cuanto más crecía la comprensión del protagonista sobre ese comportamiento, más clara se volvía una verdad que lo inquietaba. Él mismo también había sido moldeado por el ambiente. La prisión había transformado su pensamiento, su ritmo, su paciencia. El zoológico había reforzado su tolerancia al silencio, su capacidad para leer gestos, su habilidad para anticipar movimientos humanos. Sin quererlo, él y la serpiente habían evolucionado juntos, en espacios distintos, pero bajo la misma ley natural: adaptarse o morir. Cuando el enemigo regresó a la ciudad con su prepotencia intacta, la serpiente ya estaba preparada para cualquier estímulo. Y el protagonista, moldado por años de injusticia y aprendizado, también. Ambos eran productos de ambientes extremos, ambos cargaban cicatrices invisibles, ambos habían dejado de ser lo que alguna vez fueron. La serpiente se había convertido en algo mayor que un simple reptil. Era una herramienta viva, un arma consciente de su entorno, un predador en ascenso. Y el protagonista comenzaba a comprender que la única forma de recuperar su vida era permitir que esa criatura hiciera lo que había nacido para hacer. A partir de ese momento, una alianza silenciosa comenzó a formarse. No era una alianza humana ni un pacto explícito. Era un paralelismo natural. Dos seres moldeados por el dolor, encerrados en mundos que no eligieron, aprendiendo a leer la oscuridad con idéntica precisión. Y en algún punto profundo, el protagonista entendió que a serpiente no era solo Omello. La tragedia que cambió todo no ocurrió dentro del zoológico, sino en los límites olvidados de la ciudad, donde los canales de drenaje serpenteaban entre vegetación densa y casas construidas demasiado cerca del pantano. Era una zona donde la humedad mantenía el aire pesado, donde los sonidos se mezclaban en ecos apagados y donde nadie imaginaba que una amenaza silenciosa avanzaba sin ser vista. Esa mañana, un grupo de trabajadores municipales realizaba un mantenimiento rutinario. El primero en notar algo extraño fue un joven que escuchó un ruido seco detrás de un montículo de basura orgánica. Pensó que era un animal pequeño atrapado. Cuando apartó las hojas húmedas, el mundo pareció contraerse alrededor de él. Allí, enrollada con fuerza alrededor de un perro callejero, estaba una serpiente de un tamaño que los guardias rurales no recordaban haber visto en décadas. No era solo su tamaño lo que impresionaba, sino su postura, inmóvil, calculada, casi ritual. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se fijaron en el trabajador, con una concentración tan intensa que él retrocedió instintivamente. La alerta no tardó en llegar a los biólogos del zoológico. El protagonista fue llamado para apoyar la evaluación. Cuando llegó, vio algo diferente en aquella serpiente salvaje. Su cuerpo mostraba las mismas tensiones musculares que él había observado durante meses en la serpiente central. Era como si el comportamiento del recinto hubiera contaminado, de alguna manera, el ecosistema exterior. Esa coincidencia lo inquietó profundamente. La tragedia mayor ocurrió al caer la tarde. Un niño de 11 años, residente de la misma zona, desapareció mientras caminaba hacia su casa. Los vecinos organizaron una búsqueda desesperada. Horas después, encontraron su gorra junto a marcas profundas en el barro. Había un rastro claro de arrastre que se perdía en el pantano. Los guardias localizaron señales de movimiento serpenteante en el agua, pero no pudieron avanzar. La escena se volvió un punto de choque emocional para toda la comunidad. La noticia se expandió rápidamente, provocando pánico. Animales peligrosos eran tema frecuente en medios, pero nunca tan cerca de una zona residencial. Los habitantes exigían respuestas inmediatas, y aunque nadie lo decía en voz alta, el protagonista entendía el peso de lo que estaba sucediendo. Un predador físico estaba emergiendo, pero también un predador simbólico, alimentado por años de desequilibrio ambiental y negligencia humana. Las autoridades activaron un protocolo de emergencia. Equipos de rescate, drones térmicos y especialistas en fauna foram movilizados. O protagonista participou como consultor técnico, analisando cada vestígio deixado na lama. Quando encontrou um padrão circular incompleto nas marcas do solo, um arrepio percorreu sua coluna. Aquele padrão era idêntico ao que a serpiente central traçava quando se preparava para um ataque. Era impossível que fosse coincidência. La repercusión mediática explotó. Los noticieros exhibían mapas, zonas en cuarentena, entrevistas tensas con expertos. La población comenzó a abandonar la área afectada. La ciudad, por primera vez en años, enfrentaba un medo ancestral que la tecnologia não conseguia explicar. Durante a noite, enquanto acompanhava os guardas em uma inspeção às margens do canal, o protagonista viu algo que o fez parar de respirar por alguns segundos. Entre as sombras, parcialmente iluminada por um refletor, encontrou outra serpiente. Não era a mesma que tinham capturado horas antes, mas se movia da mesma forma, com a mesma pausa calculada,
com o mesmo foco predatório. Era um padrão repetido, replicado com precisão assustadora. Cuando intentaron capturarla, la serpiente reaccionó con una velocidad que superó cualquier registro anterior. Se lanzó contra uno de los guardias, golpeando el escudo de protección con un impacto seco que retumbó en el metal. No atacaba por impulso, atacaba apuntando, seleccionando, decidiendo. Aquello no era normal. Y el protagonista, al observarla desde atrás del equipo de contención, comprendió que lo que estaba viendo no era un caso aislado, era la manifestación del ascenso de un predador, cuyas capacidades habían sido amplificadas por años de convivencia involuntaria con humanos. La tragedia del niño desaparecido, el ataque en la orilla y la creciente presencia de serpientes en zonas urbanas formaron un punto de inflexión. No era solo un animal fuera de control, era un sistema entero respondiendo a un desequilibrio profundo. Y silenciosamente, a metros de distancia, la serpiente central seguía en su terrario observando cada movimiento del protagonista, como si reconociera que la hora había comenzado a acercarse. Mientras la ciudad entraba en estado de alerta, el protagonista entendía que cada tragedia aproximaba más o desfecho de su propia historia. Una historia que no había buscado, pero de la cual ya no podía escapar. La presión pública creció tanto que las autoridades no tuvieron opción. Un comité especial fue formado para investigar los ataques y desapariciones alrededor del pantano. Biólogos, herpetólogos, guardias forestales, analistas de fauna y un pequeño grupo de investigadores externos fueron convocados de urgencia. El protagonista, por su experiencia excepcional con serpientes venenosas, fue incluido como asesor técnico, aunque nadie conocía su pasado. Lo veían como un profesional silencioso, meticuloso y capaz de decodificar señales que otros no percibían. El centro de operaciones se instaló en una sala improvisada dentro del propio zoológico. Allí, sobre una mesa metálica iluminada por lámparas frías, se acumulaban fotografías aéreas, mapas de calor, informes forenses, necropsias de animales y muestras de suelos contaminados por veneno. La primeira revelação chocante veio do laboratório toxicológico. Rastros específicos de um tipo de neurotoxina extremamente concentrada apareceram em 2 corpos de animais recuperados na zona do pantano. O curioso era que essa toxina não era típica das serpentes nativas da região. Isso despertou sospechas imediatas. Como podia uma toxina tão específica aparecer fuera del zoológico? ¿Habría una fuga? ¿Alguien había liberado serpientes exóticas deliberadamente? La prensa construía teorías frenéticas, pero la realidad era aún más perturbadora. Varias serpientes salvajes mostraban mutaciones leves en sus patrones de ataque, como si estuvieran aprendiendo comportamientos que solo se desenvolvían en ambientes controlados y artificiales. La necropsia más impactante fue la de un coatí encontrado en un barranco cercano. En su cuerpo había perforaciones perfectamente localizadas en regiones estratégicas. Los expertos identificaron una alineación clásica de ataque defensivo, pero con una precisión milimétrica. Las serpientes nativas rara vez acertaban los mismos puntos anatómicos con tanta exactitud. El informe interno describió el fenómeno como una forma de selección técnica del golpe, algo extremadamente raro en condiciones de vida salvaje. El protagonista escuchó a los especialistas discutir durante horas. Algunos sugerían cambios climáticos que alteraban la conducta de los reptiles. Otros falaban sobre pressões urbanas que expulsaban especies invasoras. Mas o protagonista sabia que havia algo mais profundo, algo que nenhum dos investigadores parecia disposto a considerar: o comportamento aprendido. Ele já tinha visto aquela precisão em um único lugar, em uma única criatura: la serpiente central. Aquela que o observaba, que anticipaba seus movimentos, que estudaba más de lo que reaccionaba. Durante la 4ª noche de investigación, un equipo de guardas capturó otra serpiente cerca del canal principal. Era menor, pero mostraba la misma rigidez predatoria. Cuando los biólogos la examinaron, encontraron un detalle alarmante. La estructura craneal presentaba un leve engrosamiento en los huesos alrededor de las fosas nasales, una característica adaptativa que aumentaba la sensibilidad térmica. Aunque no era una mutación formal, era un desarrollo anómalo que solo podría ocurrir sob condiciones ambientales extremas. A cada nuevo informe, la preocupación aumentaba. Los drones térmicos registraban serpientes desplazándose en horarios inusuales, formando rutas que se intersectaban con zonas habitadas. Los patrones de movimiento eran casi matemáticos, como si respondieran a un principio común. Los equipos de campo instalaron sensores subacuáticos y cámaras infrarrojas, pero lo que captaron apenas se podía explicar. Serpientes moviéndose de manera sincronizada, adoptando posturas de lectura del entorno similares a las que el protagonista veía diariamente en el zoológico. La pregunta que nadie conseguía formular era la más obvia.
¿Cómo un predador salvaje podía aprender comportamientos tan sofisticados? ¿Y por qué aparecían justo ahora? El protagonista, silencioso, escuchaba las discusiones mientras mantenía los ojos fijos en los informes. Sabia que as coisas estavam conectadas. Sabia que ele mesmo havia visto aquela transição comportamental dentro do recinto anos antes que o primeiro ataque acontecesse no pantano. Enquanto todos buscavam rastros, ele já sabia que o rastro não era biológico, era psicológico, era comportamental. Era o reflexo de um predador que evoluía observando o homem. El informe final de la semana, marcado como confidencial, trouxe a conclusão mais desconcertante. Várias das serpientes capturadas demonstravam capacidade de antecipação. Os padrões de seus ataques sugeriam que elas previam movimentos antes que acontecessem. Esse relatório, que nunca foi divulgado ao público, mudou completamente o rumo da investigação. Pero, aunque la ciudad buscaba culpables y explicaciones científicas, solo una persona entendía la verdad completa. Mientras las serpientes del pantano se volvían predadores extremos, la serpiente central del zoológico aguardaba, observaba, calculaba. Y el protagonista, en silencio, comprendía que todo aquel caos no era un desastre natural. Era una señal. Y la señal lo estaba llamando. El pantano, que durante décadas había sido un límite silencioso entre la ciudad y la naturaleza, despertó con una tensión que ningún especialista había previsto. Lo que empezó como una serie de encuentros aislados se transformó en un conflicto abierto entre especies. Serpientes que antes actuaban como predadores secundarios comenzaron a desafiar a criaturas que históricamente dominaban el territorio. La primera evidencia clara surgió de una grabación nocturna donde un grupo de nutrias se movía en la orilla. Son animales sociales, rápidos, capaces de defenderse en equipo. Pero esa noche se encontraron frente a una serpiente que no actuó como las demás. No retrocedió, no buscó refugio. Esperó. Cuando una nutria avanzó para intimidarla, la serpiente respondió con un golpe tan veloz y preciso que los biólogos quedaron en silencio al revisar el video. Ese ataque no era defensivo, era un cálculo perfecto, un movimiento anticipado, casi predictivo. Desde entonces, los enfrentamientos comenzaron a multiplicarse. Aves que antes anidaban sin miedo evitaban ahora ciertos árboles. Roedores migraban a sectores más profundos del bosque. Incluso pequeños felinos que solían merodear por el pantano cambiaron sus rutas habituales. Los sensores térmicos lo confirmaron. Las serpientes estaban ocupando espacios que nunca antes habían reclamado. Era como si un nuevo orden estuviera emergiendo, un orden silencioso y letal. Una de las grabaciones más impactantes mostró a una serpiente enfrentarse a un gran lagarto. Normalmente estos reptiles dominan la situación gracias a su fuerza y agresividad. Sin embargo, la serpiente permaneció inmóvil, analizando cada movimiento del adversario. El lagarto avanzó con un intento de ataque lateral. La serpiente lo interceptó en un ángulo improbable, alcanzando un punto vulnerable bajo la mandíbula. La escena fue rápida, precisa, inquietante. No era un encuentro salvaje común. Era una ejecución quirúrgica. Los especialistas discutieron durante horas. Algunos hablaron de estrés ambiental, otros de mutaciones adaptativas, pero ninguno tenía una explicación convincente. Solo el protagonista reconoció el patrón sin margen de duda. Esa postura, esa forma de esperar, esa precisión absoluta era idéntica a la serpiente central del zoológico. No porque la conocieran, sino porque replicaban su misma lógica. Era como si varias especies hubieran absorbido un mismo modelo de depredación. Pronto, el conflicto escalaría aún más. Un grupo de jabalíes entró en una zona del pantano para buscar alimento. Los jabalíes, impredecibles y agresivos, suelen imponer miedo incluso a los grandes predadores. Pero esa noche, una serpiente permaneció firme cuando los animales se aproximaron. No retrocedió ni mostró señales de huida. Esperó un instante que parecía eterno. Cuando uno de los jabalíes juveniles se adelantó, la serpiente atacó con una velocidad brutal, seleccionando su objetivo con una inteligencia que jamás había sido registrada en la región. Los investigadores quedaron desconcertados. Nada en el comportamiento natural explicaba tal especialización. No era una cuestión de tamaño, ni de hambre, ni de defensa. Era estrategia, era dominio. Era una serpiente actuando como un predador que había estudiado a sus adversarios. El protagonista observó cada grabación con un silencio que los demás confundían con concentración profesional, pero dentro de él, la comprensión crecía como una sombra inevitable. La serpiente central del zoológico no era solo un ejemplar excepcional. Era un símbolo de algo mucho más grande.
la adaptación extrema provocada por la intervención humana. Y ahora, esa lógica predatoria estaba extendiéndose por el pantano como una onda invisible. El conflicto entre especies no era un accidente ecológico, era la manifestación de una inteligencia ancestral despertada por desequilibrios modernos. La naturaleza, empujada al límite, estaba respondiendo con un predador que había aprendido a anticipar, calcular y dominar. Y mientras los especialistas buscaban explicaciones en informes y modelos, el protagonista sabía que esta danza entre especies no era el final. Era el preludio del momento en que humano y serpiente actuarían juntos por última vez. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades buscaban respuestas en informes, mapas y estadísticas. Pero la verdad que nadie quería mirar de frente, no estaba en esos documentos. Estaba enterrada en años de negligencia, en decisiones humanas que alteraron el ecosistema sin considerar las consecuencias, en errores acumulados que ignoraron silenciosamente la biología más antigua de la Tierra. El protagonista fue el primero en entenderlo. Las serpientes no habían cambiado por capricho. Habían cambiado porque los humanos habían creado el ambiente perfecto para un predador nuevo. Durante décadas, la ciudad expandió su perímetro hacia zonas que antes pertenecían solo a la vida salvaje. Construcciones ilegales bloquearon rutas naturales de migración. La deforestación drenó áreas húmedas esenciales para controlar la población de roedores. Contaminantes químicos alteraron los patrones térmicos del suelo, acelerando el metabolismo de varios reptiles. Los incendios recurrentes empujaron a las serpientes hacia espacios urbanos. Era un colapso ecológico lento, invisible para todos, excepto para los animales que lo sufrían día a día. Las serpientes respondieron con lo único que conocen: adaptación extrema. Comportamientos que antes eran esporádicos se volvieron comunes. La precisión en los ataques aumentó porque las vibraciones humanas eran constantes. La anticipación de movimientos se desarrolló porque vivían rodeadas de señales impredecibles. La serpiente central del zoológico era apenas la forma más pura de esa evolución, pero afuera, en el pantano, docenas de serpientes replicaban esa lógica sin necesidad de verla. Era una inteligencia distribuida, nacida de la presión ambiental. La verdad incómoda se reveló cuando los especialistas analizaron los patrones migratorios de los últimos meses. Los mapas mostraban una expansión silenciosa pero ordenada de la presencia de serpientes en áreas donde nunca antes habían sido documentadas. No se movían al azar. Se desplazaban siguiendo líneas de calor humano, rutas de ruido, zonas de vibración. Era un comportamiento que no pertenecía a la especie. Era un comportamiento aprendido. Una reunión extraordinaria fue organizada con líderes de la ciudad. Los expertos presentaron datos duros. Un predador estaba ascendiendo con rapidez. No era una especie invasora. No era mutación genética. Era un producto directo del desequilibrio humano. Las autoridades escucharon con incredulidad. Algunos negaron. Otros culparon al clima. Nadie quiso aceptar que el colapso había sido construido por ellos mismos, que la naturaleza solo estaba respondiendo con lo que siempre tuvo: eficiencia letal. Mientras tanto, algo aún más perturbador surgía en silencio. La serpiente central del zoológico comenzó a mostrar un comportamiento que el protagonista nunca había visto. No se movía sin propósito, no atacaba presas, no buscaba refugio. Pasaba largos periodos mirando en dirección al corredor donde él trabajaba, como si percibiera que una decisión estaba por llegar. Sus ojos, estrechos y fijos, tenían una calma inquietante, como si entendiera el mundo con una lucidez dura y ancestral. Era la mirada de un predador que no necesitaba cazar para demostrar poder. El protagonista visitó la sala después de la última reunión del día. La luz tenue iluminaba los terrarios. El silencio era absoluto. Cuando se aproximó al vidrio del recinto central, la serpiente elevó su cabeza lentamente, reconociendo su presencia con una claridad que le erizó la piel. No había agresión en su postura, pero tampoco había sumisión. Era una presencia completa, una entidad consciente del mundo exterior, observándolo como si él fuera tan predecible como cualquier presa. Fue entonces cuando la verdad profunda lo golpeó. La serpiente no era el monstruo. El monstruo era el sistema que los humanos habían creado. Un sistema que destruyó su vida, un sistema que deformó la ecología, un sistema que enseñó a las serpientes a leer el miedo, la vibración, el error humano. La serpiente solo era la consecuencia final, inevitable, de una cadena de decisiones irresponsables. Comprendió que su enemigo no había destruido solamente su reputación, había destruido el equilibrio emocional que lo sostenía.
La serpiente, por otro lado, había sido moldeada por un desequilibrio ambiental que la convertía ahora en algo mayor que un simple animal. Era una metáfora viva de todo lo que la humanidad había corrompido, y también era la herramienta perfecta para restaurar, de manera brutal, lo que había sido arrebatado. La verdad incómoda no estaba en los pantanos ni en los informes, estaba en el hecho de que humano y serpiente habían sido creados por la misma injusticia. La misma mano invisible que arruinó su vida había despertado al predador que ahora dominaba el ecosistema. Y era cuestión de tiempo para que esos dos mundos colisionaran en un único punto: la venganza. Con el paso de las semanas, la ciudad comenzó a vivir entre rumores y silencios incómodos. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo en el pantano, pero todos sentían que algo se estaba transformando. Las autoridades evitaban hablar del tema. Los especialistas discutían en privado. La población creaba teorías que se esparcían como humo entre cafeterías, mercados y estaciones de autobús, y mientras tanto, una historia empezaba a formarse en la frontera entre la ciencia y el miedo. Los primeros relatos hablaban de serpientes que se movían como si entendieran el terreno mejor que los humanos. Otros mencionaban ataques selectivos, criaturas que parecían elegir el instante exacto en que su presa bajaba la guardia. Lo más inquietante era que algunos habitantes aseguraban haber visto a una serpiente enorme observando desde el borde del pantano, inmóvil, con una calma que no parecía animal, sino consciente. Nadie tenía pruebas, nadie tenía videos, solo testimonios fragmentados que alimentaban una narrativa que crecía a cada amanecer. Los investigadores, incapaces de explicar lo que estaban presenciando, dividían sus opiniones. Algunos insistían en buscar respuestas en mutaciones naturales. Otros se aferraban a modelos computacionales de comportamiento adaptativo. Pero había un grupo silencioso, formado por aquellos que habían estado más cerca del fenómeno, que comenzaba a aceptar la posibilidad de que estaban frente a un tipo de predador que emergía únicamente bajo condiciones extremas. No era un monstruo, no era una especie nueva, era la expresión pura y cruda de un ecosistema desequilibrado. En los márgenes del pantano, los lugareños comenzaron a construir versiones alternativas de la historia. Una decía que la serpiente principal no era un animal, sino un espíritu antiguo que despertaba cuando el equilibrio natural era roto por los humanos. Otra afirmaba que las serpientes habían elegido a un hombre como intermediario, que él les había enseñado a leer a los humanos, que había una comunicación silenciosa entre ellos. Nadie sabía su nombre, pero todos sabían que existía un hombre que trabajaba entre serpientes venenosas, un hombre cuya vida había sido destruida y que ahora caminaba entre criaturas a las que nadie se atrevía a mirar directamente. La leyenda creció aún más cuando un grupo de pescadores descubrió marcas circulares en la orilla del pantano. Parecían rastros de un animal enorme, pero estaban organizados en un patrón imposible, como si la serpiente hubiera rodeado un punto específico con una precisión matemática. Los expertos descartaron inmediatamente cualquier intervención humana, pero tampoco pudieron explicar cómo un reptil podía producir ese tipo de figura. Esto alimentó historias de rituales, símbolos naturales, avisos invisibles. Mientras la ciudad buscaba interpretar el fenómeno, el protagonista observaba todo desde la distancia. No hablaba con la prensa, no participaba en reuniones públicas, solo continuaba trabajando noche tras noche en la sala silenciosa del zoológico. La serpiente central lo esperaba siempre en el mismo lugar, con la cabeza ligeramente levantada, como si compartiera con él un secreto que el resto del mundo jamás entendería. No había palabras entre ellos, pero sí una comprensión profunda, casi simbólica, nacida de años de supervivencia paralela. Con el tiempo, la historia se fragmentó en dos versiones irreconciliables. La versión oficial decía que un desequilibrio natural había provocado cambios en la conducta de las serpientes, que el fenómeno estaba bajo control, que las autoridades lo estaban resolviendo. La versión popular, sin embargo, decía que un hombre y una serpiente habían actuado juntos, que la naturaleza había encontrado un instrumento humano para impartir justicia, que la venganza no fue obra de un depredador ciego, sino de una inteligencia doble, la del hombre herido y la de la criatura que había aprendido a leer su dolor. En los años siguientes, el pantano volvió lentamente a su estado silencioso. Los animales regresaron a sus rutas habituales. Las serpientes dejaron de aparecer en zonas urbanas. Los conflictos entre especies se estabilizaron. Y sin embargo, de cuando en cuando, algún pescador aseguraba haber visto, en la madrugada, una serpiente enorme observando desde la orilla, inmóvil, con una mirada que parecía contener la memoria de todo lo ocurrido. Así nació la leyenda. Algunas personas la cuentan como un documental perdido, otros como un mito de advertencia sobre la fragilidad del equilibrio ambiental. Pero para quienes estuvieron cerca, la historia siempre tuvo una verdad más profunda.
La naturaleza no olvida. Y cuando los humanos rompen demasiado sus reglas, ella no solo responde, elige sus instrumentos. El caso nunca tuvo una conclusión oficial que satisficiera a todos. Los informes fueron archivados, las declaraciones se diluyeron entre palabras técnicas, y la versión pública se redujo a una explicación cómoda sobre cambios ambientales y ajustes conductuales. Pero quienes estuvieron más cerca del fenómeno entendieron que no había sido un episodio aislado, sino una respuesta profunda de la naturaleza ante una suma de injusticias humanas. El protagonista, silencioso, regresó a una rutina que ya no era la misma. No buscó reconocimiento ni intentó limpiar su nombre ante la sociedad. Comprendió que algunas heridas nunca se cierran por completo y que la justicia humana no siempre alcanza los rincones en los que el daño se esconde. En la sala de serpientes, bajo la luz tenue y el aire húmedo, encontraba algo que ninguna institución le había dado, una sensación de equilibrio. Allí, la serpiente central lo observaba con la calma de un predador que entiende la fragilidad del mundo humano. Esa mirada firme y antigua permanecía como un recordatorio silencioso de que el destino no siempre se escribe con palabras. A veces se escribe con instinto. El pantano recuperó su silencio, pero la historia no se apagó. Se transformó en una leyenda que navega entre el miedo, la fascinación y la memoria, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la naturaleza es llevada al límite y cuando un hombre que ha perdido todo encuentra en las criaturas más peligrosas del planeta un reflejo de su propia lucha por sobrevivir. Comenta qué otra historia te gustaría ver en el canal. Tu participación es lo que mantiene viva esta comunidad de relatos reales, intensos y casi imposibles.